Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagárselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es martes de la novena semana del tiempo ordinario. Seguimos inmersos en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos toda esta semana hasta el próximo sábado. El Evangelio de hoy pues tiene una palabra que debemos de extender con algunos complementos de la palabra y nos va a tomar un poquito más de tiempo. Hoy la reflexión, hermanos y hermanas, entiendo yo que podemos pensar en que lo que nos dice la palabra de Dios, una de las cosas que nos dice es que la obediencia de la conciencia se debe solo a Dios. Si no hay algo bien preciado en nuestra vida y en nuestra dignidad como seres humanos y como criaturas creadas por Dios, hermanos y hermanas, es la conciencia. Y ante la conciencia, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos que ser respetados. A veces en el mundo no se pueden probar las cosas como uno quiere, hermanos y hermanas. Y hay gente que es inocente dentro de su corazón, pero no tienen los medios para probar su inocencia. Pero sus conciencias les dicen que son inocentes. Hay personas que no pueden probar que su matrimonio es nulo luego de haberse casado por la iglesia, pero no tienen forma de probarlo ante una corte eclesiástica. Pero en su conciencia saben la verdad. El valor de la conciencia, hermanos y hermanas, es bien importante. La obediencia de la conciencia se debe solo a Dios y nadie la puede dominar. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Porque hoy estamos reflexionando en el capítulo 12, versículos 13 al 17 de San Marcos, donde Jesucristo es, hermanos y hermanas, confrontado por los herodianos y los fariseos en situación acerca de tal vez una pregunta que hoy se podría llamar una pregunta entre iglesia versus Estado, separación de iglesia y separación de Estado, porque es la famosa pregunta que tiene la contestación de Jesús con la frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a veces en la vida, hermanos y hermanas, como cristianos católicos, nosotros bautizados en el nombre de Jesucristo, el Señor y de la Santísima Trinidad, somos personas que vivimos en dos mundos cuando venimos a ver. Vivimos en el mundo de la sociedad, en el mundo terrenal, en el mundo que conocemos, ¿no? De la tierra. Y también vivimos en el mundo cristiano, en el mundo de Dios, en el mundo espiritual. O sea, somos como dos ciudadanos de dos mundos. Del mundo del reino de los cielos y del mundo del reino de la tierra, si lo queremos ver así. Y a veces nuestra obediencia puede verse en situaciones de desafío, de choque, de confrontaciones, porque a veces la obediencia al reino de este mundo nos pone como en contradicción con la obediencia al reino de Dios. Y a veces estos dos mundos chocan, estos dos reinos chocan y nos vemos atrapados y nos vemos privados o pillados. Entonces hay que buscar un balance, hermanos y hermanas, y eso es lo que hace Jesucristo en esta situación y en esta pregunta. Jesucristo coloca las cosas en sus sitios cuando nosotros sabemos que vivimos en dos mundos, el reino del mundo y el reino de Dios. Y cómo mantener un balance para no desobedecer a Dios y no desobedecer tampoco el reino del mundo, porque el reino del mundo tiene ley y orden y hay que obedecerlo. Y hay ley y orden que a veces no es moral y nos vemos en un choque bastante serio. Entonces Jesús coloca las cosas en su sitio: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que pertenece al César que se le dé al César y lo que pertenece a Dios se le dé a Dios. Y ahorita vamos a ver cómo Jesucristo entra en detalles para resolver
esta controversia. Yo entiendo que es bueno saber el contexto, hermanos y hermanas. Estos fariseos y estos herodianos, de acuerdo al evangelio de hoy, vienen con expresiones falsas delante de Cristo el Señor, vienen con una relación, hermanos y hermanas, que es basada en la mentira, tanto los fariseos como los herodianos. Los herodianos eran partidistas de Herodes y de todo lo que viniera por parte de Herodes. Vienen adulando a Jesús. Adulando a Jesús, sabemos que eres bueno, que eres donde impartes justicia, yo no sé qué más. Un tipo así como diríamos nosotros, lambeojo, ¿no? Eso es adular. Vienen adulando a Jesús y vienen, hermanos y hermanas, con unos enredos mezquinos de los intereses, de poderes, tanto del mundo como de los poderes religiosos, tanto de los poderes seculares como de los poderes religiosos. Vienen a hacerle una pregunta que es una trampa, dice el propio Evangelio. Es una pregunta capciosa que tiene al final una trampa y por dónde agarramos a este. Y Jesucristo, como lo sabe todo, ya se había dado cuenta de por dónde venían, hermanos y hermanas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Fariseos y herodianos mentían, hermanos y hermanas, y engañaban en el nombre de Dios. Grave pecado, grave pecado. Mentir y engañar en el nombre de Dios. Y con esto la alerta que tenemos nosotros es que todavía en el nombre de Dios se engaña mucho, hermanos y hermanas, y hay mucha mentira corriendo. Por eso necesitamos ese don de discernimiento por parte del Espíritu Santo para nosotros poder identificar, filtrar, depurar, hermanos y hermanas, muchas cosas de las religiones o de la misma religión en mala interpretación que nos pueden poner en situaciones donde se pueda mentir en nombre de Dios y se pueda engañar en nombre de Dios. Y estos fariseos, lamentablemente, y estos herodianos, utilizaban a Dios, hermanos y hermanas, pues para mentir y para engañar. ¿Y qué es lo que hace Cristo ante esta situación que es un reto? Pues Jesús los desenmascara, hermanos y hermanas. En este evangelio Jesús desenmascara a los fariseos y a los herodianos con toda la trampa que viene y la falsa idea de que pagar el impuesto al César era voluntad de Dios, porque así era lo que ellos enseñaban, los fariseos y los herodianos, ¿no? Esa es la idea. La voluntad de Dios es que se pague, pero ¿cómo se pone esto en orden, no? Cristo se hubiese visto en grandes aprietos, hermanos y hermanas, porque los judíos no querían estar bajo el imperio ni sometidos al imperio. Si Cristo hubiese dicho que era ilícito no pagar el impuesto porque tenemos que obedecer a Dios, se hubiese metido en un lío allí bien grande, porque estaban los herodianos y lo iban a acusar de estar empezando una subversión contra el imperio porque estaba hablando de no pagarle al César lo que se le debía al César. Y si hubiese dicho, hermanos y hermanas, que no era la voluntad de Dios que se pagara el impuesto, se iba a formar otro escándalo más, hermanos y hermanas, en torno a que había ese conocimiento de pagar el impuesto como una voluntad de Dios. Así que esto hermano, es una trampa bastante seria. Jesucristo puso las cosas en su balance. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cristo, hermanos y hermanas, lo que nos enseña a nosotros en este pasaje, que es algo que debemos de aprender, no solamente porque es histórico, pero es para balancearlo en el tiempo en que nosotros estamos. El imperio romano de alguna forma también ayudaba porque sustentaba y ayudaba a los judíos. Entonces el imperio romano tenía cosas buenas, no en su totalidad era malo, sino que habían cosas que eran malas y que iban en contra de Dios. Pero había que buscar por dónde agarramos la vuelta, porque si estamos sometidos a ello, no queremos una guerra, no queremos una persecución y no queremos que nos maten. Entonces es cuestión de balancearla, porque los herodianos y los fariseos lo que estaban buscando es al extremo que se vaya Cristo con esto, lo agarramos y lo acusamos, por un lado en contra de Dios y por un lado en contra del imperio romano. El César de aquel tiempo, hermanos y hermanas, pretendía ser un dios, claro que sí. Esta gente, los César del Imperio Romano, pretendían ser como un dios hombre en aquel tiempo. Tenían autoridad, eso nadie se los quita. Tenían poder, eso nadie se los quita. Y sobre todo, como vemos en el Evangelio de hoy, la moneda tenía la inscripción de su cara en la moneda. Así que tenían un poder. Pero lo que queda claro es que la obediencia de la conciencia que se le debe a Dios no la tenían ellos.
No tenían ese poder, hermanos y hermanas, no tenían esa autoridad sobre la obediencia de la conciencia que se debe solo a Dios. Y hemos visto y hemos dicho que la conciencia es un tesoro, la conciencia es parte de nuestra dignidad humana, hermanos y hermanas, delante de Dios. Solo Dios conoce nuestra conciencia y nuestra conciencia se somete y es sumisa solo a Dios. Porque Dios es el único que conoce lo que nos pasa adentro. Dios es el que conoce, hermanos y hermanas, si somos buenos, si somos malos, si somos responsables, si somos irresponsables, o por qué hicimos lo que hicimos, o cuánta voluntad hubo en nosotros para hacer algo. Eso está en conciencia, y la conciencia la conoce ¿quién? Nuestro Dios. Entonces es importante que veamos nosotros en el Evangelio de hoy que tampoco era que el César, el imperio, el gobierno se convirtieran en enemigos de Dios. Y eso lo entendían los fariseos en el extremo. No era necesario, pues mire, negarle al imperio algo de la sumisión de parte de la religión para adelantar incluso que pues la causa del reino de los cielos. No era necesario que se le negara algo de esto, porque tampoco se les podía ver como enemigos de Dios. Y esto es importante también para que nosotros lo vivamos y lo entendamos en nuestros tiempos. El gobierno no es enemigo de Dios hasta cierto punto, ¿verdad? Y al someternos a las leyes y el orden que establece el imperio, el gobierno, hermanos y hermanas, pues esa sumisión por parte de nuestra puede adelantar las cosas del reino de los cielos y establecerse parte de ese reino de los cielos que se establece aquí en la tierra. Y tenemos que ver que a veces pues la separación entre la iglesia y el Estado viene por dos grandes normas, enmiendas a la Constitución, hermanos y hermanas. Ningún gobierno aquí en nuestro sistema, ¿verdad? En el sistema que tú y yo vivimos, ningún gobierno puede establecer alguna religión como la religión oficial de un país, de este país. Ningún gobierno puede venir, levantarse y declarar esta religión será la religión oficial de nuestro Estado. Eso no puede ocurrir en el sistema que tú y yo vivimos. Esa es la primera enmienda. La segunda enmienda es que ningún gobierno podrá sustentar y promover ninguna religión. Sustentar con dinero o promover una religión. Por eso hay separación entre iglesia y Estado. Pero nosotros vemos cómo el Estado, hermanos y hermanas, nos llama en muchos actos sociales, en muchos actos inaugurales para participar. Nos respetan nuestro derecho a congregarnos, a tener nuestra iglesia, a la libertad de religión, a la manifestación en contra de propias leyes que nosotros encontramos como que son inmorales, como la ley del aborto, hermanos y hermanas, la ley de la eutanasia. O sea, todo esto tenemos libertad para nosotros expresarnos en contra. Cuando vienen ciertas ayudas federales en nuestro país, pues buscan a entidades que son entidades que no son privadas, que son de bienestar público dentro de la iglesia, como comités de caridades, hermanos y hermanas, sin fines de lucro, y entonces a través de ellos se puede llevar una ayuda y nos llaman a nosotros, como es la ayuda de FEMA, y entonces nuestra iglesia se convierte como un centro de acopio, como un centro de distribución, y hay que recibir a todo el mundo, no solamente a católicos, pero se puede dar un boleto de $100 para una compra, de $50 para una compra de ayuda de FEMA, pero es que nosotros nos volvemos, hermanos y hermanas, parte y una extensión de la ayuda que ellos han pedido. Así que hay unos beneficios que vienen, y por eso es que Cristo hoy pone las cosas en su sitio. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del hombre es del hombre, lo que es del imperio es del imperio, lo que es del César es del César, y lo que es del gobierno es del gobierno. Pero nosotros no podemos totalizar y ver un demonio, ¿verdad? Demonizar todo en el gobierno y en sus servidores públicos y decir que todos son corruptos, que todos son malos, que todas las leyes van en contra de Dios, que el diablo está metido en el Capitolio. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es fanatismo, eso es sacar las cosas fuera de su contexto, eso es, hermanos y hermanas, malo delante de Dios, porque estamos juzgando y estamos totalizando, globalizando y metiendo a todo el mundo en el mismo saco, cuando eso no se debe de hacer. Y por eso es que Cristo en este mensaje pone el asunto, hermanos y hermanas, en su justo balance, que es importante que nosotros lo veamos. Y al decir eso, este evangelio, hermanos y hermanas, de Marcos 12, 13 al 17, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, llama por parte de Cristo a un nuevo discernimiento. Ese discernimiento es que yo tenga una
relación acomodada dentro de un balance y un equilibrio, que yo vea en el gobierno lo que agrada a Dios, y eso promuevo. Pero si yo no veo en el gobierno o el sistema que me está gobernando que apoye a mi Dios lo que ellos están haciendo, entonces yo les retiro mi auspicio, yo les retiro mi promoción, y mi causa con ellos se gasta, porque no puedo seguir. Entonces Cristo lo que nos llama, y lo que tenemos que ver aquí, es que es un llamado a un nuevo discernimiento. Los enemigos no son necesariamente, hermanos y hermanas, en la vida satélites del demonio. Aunque algo sea mi enemigo, no necesariamente yo tengo que verlo como un satélite del demonio, pero pueden de alguna forma, hermanos y hermanas, ampararse los derechos nuestros como religiosos, los derechos nuestros como institución religiosa, nuestra manifestación de la pastoral en la comunidad y el desarrollo de la pastoral. Hermanos y hermanas, los derechos de Dios se pueden amparar dentro de estas justas causas en un gobierno que respeta, y hasta los valores cristianos se pueden propagar a través de un gobierno que tenga una justa visión de la ayuda social que hace a la comunidad una institución religiosa, y cómo coopera y cómo es un centro de ayuda para tantas cosas. Así que por eso es que hablamos del justo equilibrio, por eso es que hablamos de este nuevo discernimiento, cómo podemos utilizar lo que del gobierno podamos utilizar, que sea justo ante los ojos de Dios y moral ante los ojos de Dios, y legal para nosotros poder extender el reino de los cielos. Eso está básicamente bien permitido, y para eso hay que tener este discernimiento, hermanos y hermanas. No entrar dentro del detalle de demonizar todo, como que el gobierno es del demonio y todos los que están en el gobierno son del demonio. Nos viene a la mente, ¿usted sabe por qué? Porque la misma palabra dice que prácticamente el diablo da el poder a quien le sirve. Y eso nosotros lo hemos visto reflejado en las Sagradas Escrituras, y por eso tal vez nos viene a nosotros la idea de que gobierno suena al príncipe de este mundo, suena a Satanás, el poder del gobierno, porque el demonio usa poderes, ¿no? El demonio usa riqueza, usa el poder del mundo, la grandeza del mundo en ese sentido, para dárselo a los que le sirven. Eso lo vimos nosotros en Lucas 4, en las tentaciones de Jesucristo el Señor, que fue lo que le quería ofrecer el demonio a Cristo si le servía y se arrodillaba: el poder del mundo y los imperios del mundo, ¿no? En la misma guerra en el Apocalipsis, hermanos y hermanas, entre la bestia, el falso profeta y el dragón le entrega a la bestia el poder. Eso está en Apocalipsis 13, 1 al 9. Y por eso tal vez a nosotros nos viene la idea de que los gobiernos son satánicos, de que los gobiernos son del demonio, porque sirven al príncipe de este mundo y él les da el poder. Pero con eso hay que tener mucho cuidado. En Juan también, hermanos y hermanas, en el capítulo 12, versículo 31, y en el capítulo 14, versículo 30, Cristo habla de la hora del príncipe de este mundo con su poder. Pero, hermanos y hermanas, vamos a separar estas cosas. No necesariamente se está hablando del gobierno, de las instituciones, de los servidores públicos, y con esto hay que tener mucho cuidado. Por eso estamos diciendo, hasta el punto que podamos, hermanos y hermanas, vamos a llevar la palabra y a desarrollar el reino de Dios con lo que nos permita hacer el Estado. Y si el Estado se convierte en un facilitador, gloria a Dios que podemos utilizar sus recursos. Este nuevo discernimiento que pide Cristo, hermanos y hermanas, en cuanto a las cosas de Dios y a las cosas del César. En Romanos quiero terminarte con 3 versículos importantes que queremos usar de complemento para entender esto. En Romanos 13, versículos 1 al 8, Pablo habla y exhorta a los cristianos nuevos a que no sean evasores, a que no evadan, hermanos y hermanas, e insiste en la obediencia cívica. Pablo exhorta a la obediencia cívica por todo esto que estamos diciendo y como el nuevo discernimiento de Cristo. El cristiano somete su conciencia solo y únicamente a Cristo, también lo desarrolla Pablo. Entonces no podemos convertirnos en evasores, hermanos y hermanas, de ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones. Mire cómo dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 13. Cada uno
en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por la voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por su rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando obran el bien. No hay que temer a las autoridades, al Estado, cuando obran el bien. Sin embargo, dice Pablo, pero si cuando se obra mal, entonces hay que temer. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades, al Estado? Pórtate bien y te van a felicitar. Has recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. O sea, por eso llevan sus armas y meten presos también. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. O sea, que hay una responsabilidad por parte de las autoridades públicas. Es lo que está diciendo San Pablo. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo de castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, dice en el versículo 6, por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes lo cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde, el impuesto, si se le debe impuesto, las tasas, si se le deben tasas, obediencia, si corresponde obedecer, respeto, si se le debe respeto, y no tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues es el que ama a su prójimo, ya ha cumplido con la ley. O sea que la exhortación de Pablo, volvemos a repetir, hermanos y hermanas, es el fundamento de lo que dice Cristo. En todo aquello que el Estado, hermano y hermana, promueva lo que es el reino de los cielos para nosotros, aunque ellos no se den cuenta, y sea por el bien común de los demás, estamos con ellos y los apoyamos. Y si tenemos que pagar impuestos, pues hay que pagarlos, hermanos y hermanas, porque eso es ley del César y hay que obedecer. Ahora, ¿de dónde viene también todo esto, hermanos y hermanas? En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículos 6 al 12, Pablo habla contra ciertas personas que buscan en la religión, hermanos y hermanas, una cierta evasión de sus obligaciones familiares y de sus deberes sociales. O sea, Pablo está velando a ciertas personas que se hicieron cristianos y dentro del cristianismo lo que estaban buscando era evadir obligaciones de familia y de sus deberes sociales. Por estas cartas de Pablo son importantes en ese sentido, porque hermanos y hermanas, ahí es que nos damos cuenta nosotros de los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia que iban haciendo, problemas que se extienden hasta el día de hoy. Entonces Pablo en el capítulo 3, mire lo que dice, hermanos y hermanas, en segunda de Tesalonicenses, en el versículo 10. Además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control, que viven sin regla y que no hacen nada, muy ocupados en meterse en todos. A eso les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos y hermanas? La segunda venida de Cristo se estaba predicando tan inminentemente de un día para otro que podía ocurrir, que mucha gente dejó sus responsabilidades con la familia y sus responsabilidades con el Estado y hasta no trabajaban, porque se hablaba mucho de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y se volvieron unos irresponsables, no solamente con sus obligaciones y deberes sociales y con el gobierno, sino con sus propias familias, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como pariente, con las viudas, con los huérfanos. Bueno, hermanos y hermanas, un desastre. ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Para qué voy a trabajar si Cristo viene? ¿Para qué voy a hacer una casa si Cristo viene? ¿Para qué voy a ir a hacer algo si Cristo viene? ¿Para qué me voy a ocupar de lo otro si Cristo viene? Si Cristo viene pronto. Entonces, esta carta, hermanos y hermanas, de los tesalonicenses, prácticamente Pablo la escribe con el propósito de frenar la espera histérica que había de la venida de Cristo. Esto llevaba a un nerviosismo, hermanos y hermanas, malsano,
había tendencia a evadir la vida social, porque había una tendencia a evadir la vida social. Por eso es fuerte, hermanos y hermanas, en esos términos la palabra de Dios, ¿no? Tenemos una responsabilidad con el gobierno, y por el mero hecho de que no somos cristianos y que vivimos bajo las expectativas y promesas de un reino de los cielos que lo vivimos aquí ahora y está por venir. Eso no quiere decir que yo no me voy a preocupar por las cosas del mundo. No, hay una responsabilidad y unos deberes. Tengo unos derechos en el mundo, pero tengo que tener mucho cuidado. No me puedo desasociar en aras de que Cristo viene y esto es malo y esto se acaba y Satanás está metido en todos los gobiernos y en todo lo del mundo. Así que yo no tengo que ver nada con eso. Esperar a Cristo aquí muerto de la risa. No, hermanos y hermanas, eso no es así. En segunda de Pedro, hermanos y hermanas, pues Pedro nos explica, y tal vez esto es bueno que lo sepamos, empezaron a haber burlas acerca de esto de que Cristo viene, y empezaron a haber mofas contra los propios cristianos, hermanos y hermanas. El fin inminente que se anunciaba de que Cristo viene en su segunda venida, pasaron los tiempos y Cristo nunca vino para aquella gente. Empiezan a sembrar dudas los enemigos de Dios, ¿no? Los apóstoles mueren, decían, sin haber visto a Cristo regresar en su segunda venida, y empieza a haber, hermanos y hermanas, unas acusaciones con que es falso eso de que Cristo viene y que la gente, los cristianos, los están esperando. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué demora tanto la segunda venida de Cristo? ¿Por qué demora tanto la segunda venida de Cristo? Y tenemos, hermanos y hermanas, la respuesta en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Miren esto, el capítulo 3 completo para que lo entiendas. ¿En qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual aquí, al comienzo del mundo. No olviden, hermanos, que ante el Señor, dice Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Consideren que la paciencia de nuestro Dios es para nuestra salvación. O sea que si Dios se demora, hermanos y hermanas, damos gloria a Dios, porque lo que Dios está haciendo es que tiene paciencia. La demora de que Cristo viene y no ha llegado es que tiene paciencia, porque Dios quiere que todos se salven y todavía no es el tiempo para que todos se salven. Así que Pedro nos dice que Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Nosotros medimos el tiempo con términos cronológicos y Dios mide el tiempo en términos del kairos. El kairos es ese tiempo donde no hay tiempo. Y si el tiempo se le hace largo a la gente porque Cristo no viene, aprovechemos la misericordia de Dios. Eso es lo que hay que hacer, aprovecha la misericordia de Dios. Así que, hermanos y hermanas, la obediencia de la conciencia se debe solo a Dios. Somos ciudadanos de dos reinos, el reino del mundo y el reino de Dios. Hoy Cristo, con su sentencia, pone las cosas en su sitio y nos aclara que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mientras estemos en este mundo tenemos derechos y tenemos obligaciones con el imperio, con el Estado, y tenemos que cumplirla, hermanos y hermanas, y sacarle provecho a todo lo que podamos utilizar del Estado, que ayuda a extender la causa del reino de los cielos, cuando nos tiene a nosotros como facilitadores. Así que vamos a tener esto en mente, hermanos y hermanas, y sobre todo en nuestra conciencia, que si podemos ser de alguna vez, hermanos y hermanas, personas que puedan presentar su conciencia como alguien que protesta con la seguridad de su conciencia, claro que sí. Que si puede haber desobediencia civil, puede haber desobediencia civil en paz y sin hacerle daño a nadie ni violar los derechos de nadie. Mi conciencia es mi dignidad delante de Dios, y Dios solo me pide que la someta a Él y a nadie más.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.